El arte casi siempre termina por convertir en realidad las brumas de los sueños y los gaseosos frutos de la imaginación. Y por ello, a través del dibujo, la pintura y los objetos, el artista acaba por introducirse en estos espacios de ensoñación. Tiene el don de poder insuflarles vida, acción y pertenencia. Las palabras de Francisco Carpio definen el universo vital y creativo del artista toledano Roberto Campos. Ese arte en la vida, esa vida en el arte. Lo que ven es el resultado de un año de trabajo a partir de una invitación. Rafael García Serrano, que fuera director del Santa Cruz y ahora preside la Asociación Santa Cruz Vivo, le propuso celebrar el 50 aniversario de la muerte de Picasso. Pero al artista se le ocurrió algo muy diferente a la idea inicial. Ellos me proponen, en principio, una idea que era muy bonita, pero un poco utópica, que era la de hacer una retrospectiva recuperando piezas mías de estos 30 años que estaban pues en algunos lugares, sobre todo de Alemania, de Bélgica, de Europa en general, formatos muy grandes, una expresión muy complicada, muy bonita como idea, muy romántica, pero bastante inviable, ¿no? Pero ya que me lanzan, digamos, el guante, lo que yo les propongo es realmente, lo que sí que me apetece es trabajar, si tengo el tiempo suficiente, que ha sido un año al final, ¿Sí? Encerrarme en el taller de nuevo y trabajar con la idea de Picasso en las pinturas. Entonces empiezan a salir diferentes series, las primeras grandes pinturas que tenéis aquí detrás, que son piezas de casi 3 metros, y una pequeña serie que llamamos juguetes. Esos son los primeros objetos que surgen respecto a mi nueva vinculación, a mi nueva serie con Picasso. Todo esto tiene un pequeño truco, y es que antes de este año, en los últimos 5 o 6 años, yo había estado trabajando de una manera bastante secreta, entre comillas, en el material que yo llamo mis diarios gráficos o mis libretas creativas. Y es un lugar donde sin la presión del gran formato, sin la presión de tener que acertar en una gran obra por tamaño, pues van surgiendo cosas, collages, ideas, tipografías, frases, dibujos, pinturas, sin gran pretensión, como digo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo un poco el laboratorio, de donde luego toda esta exposición ha surgido. Es decir, al final he ido buscando en eso que tenía ahorrado, en mis ahorros de ideas, que son casi 1500 dibujos en estos años, y de ahí hemos ido sacando todo ese material que es el que al final se ha plasmado como idea en los lienzos, en los collages y en otros objetos que están en la exposición. Me has dado antes un nombre que me ha parecido maravilloso, semillero, y es que sinceramente me parece pues, uno de los grandes aciertos de la muestra el poder encontrar pues, lo que tenemos aquí delante, porque nos muestra cómo es ese proceso creativo, cómo es el proceso de producción de la obra del artista, esto que es la parte que nunca vemos. Nosotros vemos las obras, disfrutamos de ellas, pero no sabemos cómo funciona la cabeza del artista, ¿no? Con todos esos bocetos, esas ideas, ¿no? Cómo las vas plasmando. Sí, literalmente semillero me parece que es una palabra, o sea, un término bastante claro para definir qué es ir creando, ir plantando cosas, ir regando, cuidándolas, y luego al final casi lo bonito que tiene es que no sabes si se van a quedar toda la vida en esos cuadernos o al final van a pasar a otro lugar. Entonces esa incertidumbre, como decía antes, esa falta de presión de que no sabes si es un dibujo. Y además, como podréis ver, pues son a veces muy elaborados, a veces son muy rápidos, a veces es un hallazgo brillante o a veces es simplemente una cosa como bastante simple, pero que te apetece llevar al papel. Entonces, sí, es un trabajo previo que yo hago desde hace muchos años, y desde que doy clase también en la universidad es un trabajo que, como te contaba, me encanta retar a los alumnos a que sean capaces de expresarse visualmente, ¿no? En términos de lo que hoy en día llamamos visual thinking, que es realmente no solamente trabajar desde el punto de vista de artista, sino de creador visual, de que se te ocurran cosas y que cristalicen de alguna manera en un pequeño papel, en una pequeña libreta, ¿no? Libretas, cuadernos, una especie de diarios iconográficos en los que capturar y dejar recogidas para siempre inquietudes, obsesiones, ideas, hallazgos, los bocetos de su pensamiento convertidos en obra de arte. Y en el 2022 un reto fascinante, un dibujo cada día a lo largo de todo el año.
sus 365 Drawing Challenge. Llegó a pensar que no lo conseguiría, pero el resultado ya lo ven. También está en el Santa Cruz. Incluso ha llegado a editar 10 cajas con todos sus dibujos convertidos en postales. Porque el pintor lo es siempre, no es el tiempo que dedico a meterme en mi taller a pintar las obras. Sí. El pintor lo es en cualquier momento de su vida. Además hablas de tu trabajo con una pasión que me demuestras que no es trabajo. Sí, bueno, yo creo que cuando... Y además esto lo bueno es que en principio no se apague con los años, pero lo más bonito seguramente de nuestro trabajo es que es 24 horas, 7 días a la semana, respecto a, independientemente de que tengas más o menos tiempo para estar en el estudio, pero es un poco como los toreros, siempre son toreros, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que el artista plástico piensa en obras aunque no tenga tiempo de producirlas, entonces sí. Ve cosas, ve materiales, ve situaciones, ve conceptos que siempre se guarda, si puede en las libretas y si no se las guarda en la cabeza y ya saldrán. Se guarda cosas que probablemente en algún momento lleguen a ser algo, ¿no? Pero sí. Yo creo que la creatividad en realidad es un estado de... Es una manera de ser sí. Y de estar, ¿no? No es una cuestión solo de que cristalice, que normalmente casi siempre tenemos un medio en la cual cristaliza, pero sí, para mí es muy importante el no dejar de pensar, de crecer, y siempre pongo un poco la anécdota en broma, que seguramente mientras dos personas que nos dedicamos a distinta cosa tenemos una conversación, el que es creativo, me da igual casi el ámbito, el compositor, el escritor o el artista plástico, probablemente en la misma conversación estamos viendo cosas distintas. Claro. Y a lo mejor a la otra persona no se le está ocurriendo nada y a mí se me está ocurriendo que resulta que con aquello que sucede, o con esa tipografía, o con ese elemento, puedan pasar cosas que puedan ser interesantes para llevar en algún momento sí. a una de las piezas, ¿no? ¿Siempre supiste que te querías dedicar a esto? Porque además siempre has vivido de la pintura, estudiaste Bellas Artes, has tenido tu estudio en muchísimos lugares fuera de España. Sí. Háblame un poco de cómo ha sido la pintura a lo largo de tu vida. Bueno, yo estudié Bellas Artes, acabé en el año 92 y siempre tuve claro que quería ser pintor, o no sé, suena muy pretencioso que debía ser pintor, pero sí, nunca me planteé literalmente ser o hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues poco a poco, como todos, pues empezamos con un pequeño estudio, luego ya conseguimos sacar estudio de casa. Yo tuve la suerte de que bastante joven pues conseguí algún premio que me permitió ya tener mi primera experiencia en Alemania. Me fui a vivir a Colonia con 24 años, que Colonia en ese momento era el centro del mundo artístico, con las grandes galerías, fundaciones y demás. Y a partir de ahí, pues una cosa va llevando a la otra. Empecé a trabajar también con una galería alemana, que era la que me traía siempre a Arco y a las grandes ferias. Tiempo después tuve la suerte de vivir un periodo en París y en Roma, con la beca de la Academia de España. Y eso me ha permitido también, que es una cosa que cuento en el catálogo de la exposición, en el texto que he escrito, me ha permitido también el que las diferentes series de cosas que he estado haciendo en estos 30 años tengan que ver, están directamente relacionadas con el lugar. Con el lugar que habito, con la ciudad, con el estudio, con el espacio, con lo que me pasa en ese momento, ¿no? Y seguramente otro pintor, hablábamos hace un momento de pintores que yo admiro, lo han hecho de una manera mucho más física, parada, hogareña, tranquila, pero a mí es verdad que me acostumbré desde muy joven a cambiar el sitio donde estaba, y probablemente pues desde el 92 que yo terminé la carrera hasta... pues 2008-2010, jamás he estado aquí en mi estudio de Toledo seguido más de 6 meses, probablemente, ¿no? Porque he buscado siempre, aparte que pues que he expuesto bastante en el extranjero, pero sobre todo porque que esa exposición, he pretendido que esa exposición me llevara a vivir también una experiencia, es decir, no solamente exponer en Alemania, sino ir a Alemania 2 o 3 meses, para montar la exposición y también para cambiar de lugar, ¿no? Y eso ha sido una manía casi continua en el trabajo de todos estos años. Sí. A modo de viaje les proponemos un recorrido por Suite P50, el nombre que el pintor toledano ha dado a esta muestra. Convive con la arquitectura renacentista del Santa Cruz y sus arcos de medio punto que vemos en el crucero superior donde se encuentra. El propio viaje vital del artista, que tiene reflejo, no podía ser de otra manera, en su obra y como piedra angular de este proyecto expositivo, Picasso.
cómo comienza, esto que me lo has explicado muy bien, esa relación con Picasso. Sí. ¿A ti si te preguntan esto de algún personaje histórico que te gustaría conocer? Sí. ¿Tomarte un café con él? ¿Le elegirías? No me digas que no. Igual no. ¿No? Igual no. No sé si sería el mejor compañero de café o de nada, Picasso. Probablemente por la fama que tenía, igual no era la persona más amable ni más cariñosa. Pero, dicho esto, y no juzgando, digamos, a las personas fuera del ámbito de lo que son, y en este caso estamos hablando de un pintor, no estamos hablando de una buena o una mala persona, que probablemente dicen, por lo que he leído, que no era la mejor persona del mundo. En cualquier caso, el inicio de mi relación con este icono, porque lo trato casi como un icono de la historia del arte, tiene relación con ese periodo primero en el que yo acabo en la facultad y empiezo a hacer mis primeras series, más o menos ya, que no son ejercicios de clase, y en ese momento estoy reflexionando sobre la dimensión del cuerpo del artista respecto a aquello que pinta, es decir, la relación creador-obra, ¿no? Siempre al principio tenemos pequeños estudios, nos encantaría pintar cuadros de 3 metros, no lo podemos permitir porque no nos salen por la puerta, en fin, cosas logísticas pero que tienen su interés. Y entonces empecé en esas primeras pinturas, buscaba la imagen de un pintor. Me empecé a fotografiar a mí mismo desde atrás, ¿no? Y pintando, y se me cruzaron unas imágenes que son muy míticas en la historia del arte, que son las famosas fotos que David Douglas Duncan le hace a Picasso, sobre todo en la villa de la California, en Cannes, y en otras villas del sur de Francia del autor. Y bueno, Picasso tenía una parte bastante importante, creo, de exhibicionista, es decir, y también de documentar su proceso de trabajo. No le importaba tener un fotógrafo mientras pintaba, mientras estaba subido en una escalera trabajando. Entonces, claro, eso era un material muy bueno para cualquiera que busque un pintor que trabaje dentro de su obra y que le dé escala a la obra, ¿no? Entonces, casi como una pequeña manía, empecé a utilizarlo con 20 y pocos años y aquí seguimos. Sí. Es decir, prácticamente casi nunca ha desaparecido de mis collages ese pequeño recorte del autor trabajando, y también, como te decía antes, es interesante comprobar la capacidad icónica que tiene un personaje. Es decir, dentro del mundo del arte, estos días lo estoy viendo en la exposición, bueno, esta es una exposición con un contexto de Picasso, pero incluso gente que ve una obra mía aislada donde aparece un tipo, un señor mayor, calvo, de espaldas, en bañador, subido en una escalera al cual no se ve la cara, y dicen Picasso. Entonces, es curioso, ¿no? Que sea así de reconocible. También, por otro lado, me interesa mucho la parte que tiene como de estereotipo, es decir, la muestra, digamos, de un nuevo paradigma de artista. ¿Por qué? Pues porque las generaciones anteriores, incluyendo algunos tuvieron éxito, pero sobre todo incluyendo, por ejemplo, los impresionistas, ¿no? Tenemos esa imagen de sufrimiento, de bebedor de absenta, de fracaso, de no vender un cuadro, bla, 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 ¿no? O sea, un poco siempre se dice esto, que murieron pobres, ¿verdad? Y luego sus cuadros se venden por millones. Por ejemplo, ¿no? Pero dentro incluso de otros pintores que no son puramente... Bueno, el ejemplo hablábamos antes de Modigliani, ¿no? Tipo sufridor, bebedor, miseria, enfermedad, ¿no? Entonces, de repente llega una imagen de un tipo bajito, español, calvo, que lo peta, ¿no? Que es un tío feliz, que tiene todas las mujeres a su alrededor, que es millonario desde prácticamente... que es joven, que realmente sobre todo impone una nueva manera de ser y de ver, es decir, que impone una nueva realidad, no nos adaptamos, sino que realmente él dice esto es lo que va a ser arte contemporáneo. Entonces, en esa actitud, tanto pictórica como vital, yo creo que hay mucho de iconicidad del personaje y de aquello que hace, ¿no? Entonces, por eso yo creo que me fui metiendo y al final... casi es uno más de la familia, ¿no? Dentro de mi trabajo y por ahí anda, ¿no? Ese universo picasiano diseminado en sus obras, incluso aquí, sobre lienzo, acrílico y carbón, para plasmar el retrato de las 8 mujeres que ocuparon la vida de Picasso, porque en estos 30 años, la figura del pintor malagueño ha aparecido intermitentemente en la obra de Roberto Campos como un icono, un fetiche, una obsesión. Esta serie que tenemos detrás es una de las primeras de este año de trabajo y deliberadamente la hemos llamado Juguetes, llamamos Juguetes en francés, ¿no? Haciendo una broma con la vida francesa de Picasso. Pero sobre todo lo que son estas cajas es una acumulación. Primero tienen una capa final de collage donde aparece Picasso,
donde aparezco yo, donde aparece Cary Grant, donde aparece Fred Astaire, donde aparecen Jacques Tati, donde aparecen todos mis mitos y el mundo de personajes que me acompañan de hace mucho tiempo. Entonces, los llamo juguetes porque juego literalmente a meterme con ellos en una realidad, es decir, es una especie de caja de pequeño contenedor donde yo estoy, donde está Cary Grant, etcétera, ¿no? Y así empezamos, un poco con la idea de juego y luego también estéticamente es un poco la caja que recoge ciertos objetos. Como vais a ver, tienen un plano que es puramente el collage, que es el collage, dibujo y tal, y luego tienen un plano siempre en una media distancia de los 10 centímetros de fondo que tienen, donde aparecen pequeños objetos tridimensionales, que es lo que completa un poco la visión de ese pequeño juego, ¿no? a completar, ¿no? Pero sí, me doy el capricho de meterme en algunas de estas obras con mis mitos, ¿no? Del mundo del cine, de la música, de la arquitectura también. ¿Cómo es el Roberto Campos profesor? ¿Cómo es la docencia? ¿Cómo es dedicarse a este ámbito, que me parece también apasionante? Pues fíjate, curiosamente es otro mundo que me apasiona, que descubrí hace 15 años, que jamás me había planteado yo cuando hacía mi vida de artista, exponer, viajar y publicar, jamás me había planteado que podría ser un docente, ni siquiera un buen docente, y bueno, la verdad que disfruto mucho. Yo creo que el contacto en la universidad con gente joven también te hace actualizarte, ¿no? Seguramente, y lo digo también en el texto del catálogo, pues si hubiera seguido estos 30 años solamente en mi estudio, con mi vida, digamos, antigua de solamente ser pintor, pues probablemente no estaría tan actualizado respecto a la realidad creativa y cultural que probablemente me dan información que absorbo de mis alumnos, ¿no? Y eso también, trabajar con gente joven te hace el esfuerzo de tener literalmente que estar muy actualizado de lo que está pasando, de lo que está sucediendo y demás. Curiosamente también, casi toda la docencia no es tanto en Bellas Artes como en diseño, que es un poco, digo medio en broma, medio en serio, que me he convertido en los últimos 15 años en un pintor, un artista especializado en diseño, no un diseñador, a los cuales tengo mucho cariño y mucho respeto, pero sí es verdad que mi especialidad, mi propia tesis doctoral son sobre el mundo del diseño, soy doctora en humanidades, pero con un tema bastante profundo del mundo del diseño. Y a mí me encanta, la verdad es que disfruto mucho y difícil de compaginar. De hecho, en estos últimos 15 años de docencia he frenado bastante mi labor expositiva e incluso el tiempo que estoy en el estudio, pero llevándolo de una manera equilibrada y sobre todo si te hace feliz o has encontrado ahí una segunda vocación, que es un poco yo creo lo que me sucedió a mí, la verdad que a mí me gusta cada día más. Sí. ¿Hay talento en las nuevas generaciones? ¿Vienen pisando fuerte? Sí, sí, hay talento. Es verdad que hay una sima cultural tremenda, mis alumnos se ríen y yo con ellos, estando en clase, hacer una referencia a cosas que son para nosotros puramente obvias y son hechos culturales. Hemos hablado a Cary Grant, pero es que el otro día hablando de Bowie, claro, yo tengo chavales que tienen 18 años en primero de carrera y de 60 personas en uno de los grupos solamente una persona sabía quién era Bowie. Entonces, por un lado dices, joder, ¿cómo pueden ser tan...? Pero por otro lado, claro, si no lo han vivido y están empezando a su vida, digamos, cultural y tal, nosotros los tenemos asumidos como mitos con los cuales hemos crecido, pero te tienes que adaptar a ese otro mundo suyo, del cual ellos saben infinitamente más que nosotros, o por lo menos que yo, de muchas otras cosas. Entonces, ahí hay un intercambio en el cual yo les doy mucha caña con ciertas cosas que creo que deben saber quién es Hitchcock y deben saber quién es George Gershwin, creo que no les viene nada mal, pero bueno, en cualquier caso, sí, por la pregunta que me hacías, hay talento y yo disfruto mucho también acompañándoles en ese crecimiento, ¿no? Al final, cada artista, cada diseñador, cada creador tiene que descubrir su propio camino. Yo creo que no les podemos atajar nada que ellos no vayan a descubrir con propios errores, pero bueno, yo siempre digo que lo que hago como docente es intentar transmitir la experiencia. Pues yo lo haría así, a mí me fue bien de esta manera, mírate. Pero en realidad, y menos en diseño, en Bellas Artes, desde luego nunca la imposición. La imposición ni de un criterio estético, ni de que necesariamente les vaya a ir bien a ellos como te ha ido a ti haciendo ciertas cosas. Con lo cual, al final, es muy bonito. La verdad es que para mí es un aprendizaje también.
¿Cuál es el propósito de una obra artística? Para Roberto Campos, la comunicación. El arte es el que conmueve, evoca, provoca, el que tiene un impacto en quien lo contempla. Por eso, no entiende de separaciones entre un tipo de arte u otro, dependiendo de la técnica. No entiende de tópicos e ideas preconcebidas que en muchas ocasiones rodean al arte contemporáneo. Es curioso, en esa desconexión y en esa especie, casi lo podríamos llamar prejuicio, es decir, como esto no me interesa, no es para mí, ¿no? Pero sin ni siquiera darle la oportunidad de que te llegue a interesar. No te va a interesar porque no dejas que te interese. Y sobre todo porque creas esa barrera en la que no quieres que eso entre en tu vida, ¿no? Esto es muy típico en la música, cuando somos muy fan de un cierto estilo musical y a otro no le damos la oportunidad de escucharlo porque sabemos, creemos, intuimos que no nos va a interesar. Pero sí, es curioso respecto a esta exposición que al final, con los años, yo que siempre he hecho un trabajo en el mundo casi permanentemente de la abstracción geométrica, abstracción lírica en algunos momentos, al final, viendo toda la exposición colgada y una cosa que ni siquiera había reflexionado diseñando el catálogo, me he dado cuenta que me he convertido en un pintor figurativo. O sea, no hay ninguna pieza en esta exposición en la que no haya una representación, bien de una ciudad, bien de una vista superior de una ciudad, de un estudio interno, de unos personajes, de un retrato mío, un retrato de Picasso. Es decir, al final todo es bastante, desde el punto de vista de lo asimilable, es bastante comprensible y asimilable. Sí. O por lo menos muchas veces también utilizamos, y es divertido, ¿no?, estas conversaciones un poco random con la gente sobre yo entiendo, no entiendo de esto, tal. En verdad la gente no entiende muchas cosas, pero sí reconoce cosas. Sí. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, cuando con algún amigo hablando, no, es que el arte contemporáneo yo, por ejemplo, voy al Prado y tal, veo las meninas y lo entiendo y le miro fijamente a los ojos y digo, tú no entiendes nada. Tú no tienes ni idea de lo que está Velázquez contando, lo que pretende, lo que significan. Tú reconoces unos personajes, ves una enana, ves un perro, ves a Velázquez asomado, pero no entiendes absolutamente nada. Entiendes tan poco como de mi obra probablemente, ¿no? Entonces se sorprenden y les explico un poco las meninas. Ah, pues no tenía ni idea, digo, ¿ves cómo sabías tan poco? Pero reconocías cosas. Entonces, esa barrera, sobre todo en el arte, ya no contemporáneo en general, sino sobre todo en la pintura abstracta, creo que es... parece triste, pero bueno, es lo que hay. Al final, no sé si el pequeño granito de arena que cada uno ponemos con lo que hacemos, cómo intentamos difundirlo, incluso esta misma entrevista, si alguien la ve y, pues voy a ir a verlo y voy a intentar ver qué hace este hombre. No lo sé, creo que sí hay una distancia bastante grande entre el arte y su consumo, ¿no? En su consumo masivo. Luego, por otro lado, es divertido, pero observas ciertas colas que se producen en ciertos eventos artísticos en Madrid porque se le da cierta publicidad o cierto bombo a cierta cosa como que hay que ir, ¿no? Sí. Y la gente va y lo ve, pero no entiende nada tampoco. Entonces, pero se hace 2 horas de cola por ver una cosa que tampoco entiende, pero ha leído que hay que ver. Y por hacer la foto, para constatar que ha estado. Entonces, todo esto que llamamos política cultural también es bastante, a veces tiene un punto perverso, pero es un fenómeno social muy interesante, ¿no? El hecho de por qué las exposiciones unas se llenan, otras no, por qué algunas necesariamente hay que ir a verlas aunque no entendamos nada. Bueno, pues es para otra serie. Da para otro programa. Bueno, te hemos querido traer aquí, es verdad que la gente que está viendo el programa pues está comprobando el recorrido por las distintas obras que están expuestas, pero esto no deja de ser una invitación para que vengan, que no es comparable la experiencia en vivo. Donde no podemos ir es a tu casa, pero nos gustaría colarnos en tu casa para ver eso que está detrás y que tú has documentado de esta manera. A ver, cuéntame. Bueno, esto que tenéis detrás es, yo lo digo en broma bastante, utilizo esta palabra, que es una fricada. Os cuento la historia y es que en 2019 mi mujer y yo cumplíamos 50 años, somos del 69, y entonces íbamos a hacer una fiesta en el estudio. Entonces se me ocurrió, esta era una idea que me estaba rondando hace mucho tiempo y era hacer una reproducción fidedigna, no una versión del Guernica en el estudio, ¿no?
Entonces, pues se me ocurrió 15 días antes empezar a pintarlo. Lo primero que uno hace cuando va a hacer una reproducción real, a escala real, es buscar las medidas del objeto. Entonces, en este Google, medidas del Guernica, 7,77 por 3,46. La sorpresa fue que cuando fue al taller, lo prometo, cogí la cinta métrica y la pared del estudio donde yo pensaba pintar el Guernica tenía 7,77 de ancho por 3,46 de alto. Con lo cual, lo digo en broma, pero... Ni pintado, nunca mejor dicho. Eso es, entonces ya no cabía paso atrás, es decir, había que seguir para adelante. Con lo cual me encerré 15 días con una retícula de 8×8 y una reproducción pequeña del Guernica, y lo que, insisto, lo que quise hacer fue una versión fiel, lo más fiel posible. Vais a ver también, si os acercáis a ver este vídeo, y si alguien quiere ir a verlo a casa, pues la idea está en que es una reproducción en la cual, por ejemplo, incluso los arrepentimientos de Picasso, por ejemplo, el mítico doble y triple ojo del toro, que él repinta, vuelve a pintar y pinta encima, está en mi reproducción. Es decir, intenté hacerle justicia, humildemente, ¿no?, a una reproducción que intentaba que fuera fidedigna, y al final siempre digo en broma que es una especie de fotocall que se me fue de las manos, ¿no? Pero bueno, ahí sigue, y si vais por el estudio, pues sí, no lo hemos podido traer porque es una pintura mural, no está pintada en lienzo, está pintada en la pared, y bueno, pues ahí sigue en el taller. Ya lo ven, conocer la muestra de Roberto Campos es derribar prejuicios desde que uno entra por sus puertas. Los prejuicios que rodean en tantas ocasiones al arte contemporáneo, los prejuicios que acompañan al artista. Aquí es todo lo contrario, cercano, atento, dispuesto a dedicarnos todo su tiempo. Dice el toledano que somos irremediablemente memoria de lugares, personas, hechos, anécdotas, triunfos y fracasos. Así que después de 30 años, la muestra del Santa Cruz es una suerte de memoria de todo lo que ha creado. Vayan a visitarla.